Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Today, I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. Esta semana se dieron a conocer los detalles de la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó con el fin de restringir el flujo migratorio de personas indocumentadas por medio de la frontera sur, con lo cual se dificulta considerablemente las peticiones de asilo. Un anuncio que ciertamente revela, por una parte, la complejidad que sigue teniendo la gestión de la política migratoria durante la administración Biden. Por la otra, es un anuncio con una sensibilidad electoral especial, habida cuenta la proximidad de los comicios de noviembre y siendo la migración ilegal uno de los temas centrales, una vez más, de la campaña presidencial de este 2024. En este sentido, nos preguntamos qué efecto real tendrá esta medida y qué implicaciones políticas pudiera llegar a tener de cara a la elección de noviembre. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 9 de junio de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para esta semana pues hemos seleccionado algunas noticias, entre tantas, dentro de las cuales por supuesto siempre destaca el 80 aniversario del desembarco en Normandía, uno de los eventos internacionales más salientes del siglo XX y sin duda alguna no podemos entender la historia de Occidente sin ese episodio que se conmemoró y bueno, ha replegado ha desplegado una importante cantidad de imágenes importantes e interesantísimas de esa celebración, de esa conmemoración que se realiza en esas zonas que de alguna manera uno no se imaginaría, ¿no? Que fueron tan determinantes en la historia de la humanidad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y para comenzar nuestro programa, esta semana también se conoce la decisión de la Casa Blanca de determinar una resolución que de alguna manera restringe considerablemente la entrada y la petición de asilo en la frontera, en caliente, digamos, de los migrantes que de alguna manera han seguido, a pesar de que ha habido una disminución porcentual considerable, pero aún así la cantidad de migrantes y de solicitudes que se dan en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos es importante. Y en ese sentido me gustaría un poco tu evaluación, porque claro, no se puede entender tampoco la densidad de esta medida sin entenderla también en el contexto electoral y sobre todo entenderla también desde la perspectiva también regional, que es un poco lo que hemos evaluado en este programa en varias ocasiones. Y para ello me gustaría un poco pulsar tu opinión, Marisabel, porque claro, yo creo que también es importante tomar en consideración que en una democracia como Estados Unidos, con todas las cosas que puedan tener y con todas las dificultades que se puedan dar a la hora de poner en práctica determinados planes, la política migratoria requiere de consenso, requiere de un montón de otros actores, más allá de las de las órdenes ejecutivas. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, esto lo hemos tocado en varias ocasiones, pero creo que siempre es importante mantener ese carácter pedagógico para nuestra audiencia. ¿Cómo lo miras tú esta resolución de este pasado martes? Bueno, lo más probable es que esta resolución siga el mismo curso que las anteriores, los intentos en la anterior administración, la de Trump, que, bueno, tratando de lidiar con el problema, tuvieron que recurrir a resoluciones del Ejecutivo. Y creo que el problema de fondo es ese. Que esta no es una situación que se pueda manejar desde los poderes de la rama ejecutiva, tiene que haber legislación. Y el problema que activistas, abogados, inclusive legisladores han señalado de manera insistente en los últimos 10, 15 años, es que hasta tanto no haya una reforma de la legislación en materia de inmigración, no va a haber forma en que estos intentos inútiles de regular porque esto es dirigido nada más a quienes buscan asilo cruzando la frontera. Esto es el tipo de asilo que se llama defensivo. Esto no tiene nada que ver con el asilo de quien llega aquí con una visa de turista, antes de un año introduce una solicitud. Eso es asilo
administrativo, afirmativo, ¿no? Eso no es el mismo procedimiento, no se trata de la misma manera. Esto es personas que no tienen visa, algunos ni siquiera tienen pasaporte, y se presentan en un puerto de entrada y se entregan porque tienen que entregarse a las autoridades y luego piden asilo. Esto es un proceso diferente y el problema es que lamentablemente en Estados Unidos hay muy pocas formas de inmigrar legalmente hablando desde el punto de vista de la formalidad. Tiene que ser por vías, digamos, petición familiar, matrimonio, basado en empleo o asilo. Porque el problema para muchos es el asunto de la legalidad. Entonces, esto no es algo que pueda hacer el presidente de la República. Trump lo intentó, Biden está haciendo prácticamente lo mismo. Eso no va a tener resultado porque hasta ahora lo que se ha logrado controlar en la frontera, ha habido una baja de cruces en la frontera, entre otras cosas, porque México está ayudando. Pero también en época de verano tiende a bajar porque el calor es tan fuerte que la gente sencillamente no puede, Claro, se claro, arriesgan a recordemos morir que deshidratados. claro, que recordemos que esa zona tiene dos de los desiertos más mortíferos como es el desierto de Sonora. Y claro, y esto por supuesto ejerce también sus rigores de frontera natural, ¿no? Y eso Sí, evidentemente tiene un impacto allí. Pero me gustaría también un poco tu apreciación, Manolo, porque bueno, como ya hemos visto, como lo ha dejado bien claro Marisabel, esto tiene varias capas, pues por supuesto, hay una capa de carácter federal, hay otra capa, digamos, a nivel de gobernanza estadal y también municipal. Y ahí vemos incluso que las primeras reacciones de contraofensiva fueron del propio gobernador de Texas, Greg Abbott. Y claro, ahí donde está parte del problema, ¿no? Que esa parte de coordinación de varios niveles, no tan solo en términos estrictamente presupuestarios, sino también en términos de coordinación de políticas de gestión humana, ¿no? De gestión, cómo administrar al personal desplegado en la frontera, pero también al personal sanitario, al personal que recibe, de migración que recibe esas peticiones, y también tiene otro elemento adicional, que es el elemento internacional, que incluso ya salió el propio López Obrador a buscar la manera de prometer 3 puentes más en Texas, prometer una cantidad de coordinaciones, incluso comprometiendo también a la próxima al próximo mandato de Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido me gustaría un poco también tu perspectiva ya regional. ¿Cómo miras tú esta resolución a 5 meses vista de las elecciones en Estados Unidos acá? Sí, Xavi, eso iba a deciros. Yo tengo digamos, forzosamente tengo que tener una visión ahora más, menos latinoamericana exclusivamente, o si se quiere menos americana, entre otras cosas porque este domingo se están celebrando elecciones al Parlamento Europeo en todos los países de la Unión Europea. Y el tema verdaderamente común, transversal, que pasa en todos los países es el tema migratorio. O sea, el tema que alinea a unos y a otros en posiciones evidentemente contrarias o más críticas o menos críticas es el tema migratorio. O sea, que es un tema que ahora mismo tiene primero un componente global, o sea, es un problema global. El mundo funciona como un sistema y cualquier medida que se toma en un sitio tiene el riesgo de ser o invalidada en otro sitio de al lado o copiada y generar efectos llamada, etcétera, ¿no? O sea, esto es evidente, pero también lo que tiene es este componente de uso político, ¿no? Digamos, de azuzar. De pronto, el problema principal que tenemos es el problema de los emigrantes, ¿no? Sin analizar otro tipo de elementos que están previos a los emigrantes. Es decir, si hay emigrantes, hay una correlación altísima de que el país que están llegando los emigrantes requiere de mano de obra de una manera o de otra, cualificada o no cualificada, legal o ilegal, formal o informal, ¿no? Es decir, hay un efecto llamada porque hay trabajo y hay trabajo en el ámbito de aquellos sectores donde los nacionales no quieren trabajar. No quieren trabajar o bien porque los salarios son mucho más reducidos o porque son trabajos, entendámonos, que la gente no acepta, que son, entre comillas, despreciables. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con limpieza, todo lo que tiene que ver con atención a personas dependientes,
todo lo que tiene que ver con trabajo físico duro en la agricultura, en la construcción, etcétera, ¿no? O sea, si uno pasea por una ciudad europea, si uno está en Madrid, si está en Barcelona, si está en París, los trabajos de este ámbito están hechos indefectiblemente por emigrantes, porque hay trabajo. Y entonces esto es un efecto llamada que es hipócrita, ¿no? Porque estamos en sociedades donde el crecimiento demográfico es claro que vamos para atrás y donde la sostenibilidad de ámbitos de la economía no se pueden llevar a cabo sino con emigrantes. Y eso en el fondo también emigrantes que con sus impuestos van a pagar las pensiones, la seguridad social, etcétera, de los nacionales. Es decir, Claro, es un tema muy serio, es un tema muy complicado y que parece que nadie quiere hablar de ello. Y entonces claro. es mucho más fácil utilizar el miedo al invasor, el miedo a la tez oscura, a la religión que uno no conoce, etcétera, para generar un efecto de rechazo, ¿no? Claro, Y esto yo creo que es un tema muy, muy serio, ¿no? claro, ¿no? Y creo que en ese Hay que, sentido has hay dado muy que, bien. Ujú, hay que hacer la acotación que lo que dice Manolo, a pesar de que se está refiriendo a Europa, es claro, exactamente lo que claro. nosotros vemos en Estados Unidos. Si no fuese por los inmigrantes, aquí, por ejemplo, en Florida, Bueno, y en Texas ni hablar. aquí no habría trabajadores de construcción, trabajadores de hostelería y trabajadores en la agricultura. Claro, claro. Esa es la realidad. Y por No, eso no, todas estas leyes de inmigración que han impuesto aquí en Florida han fracasado. y claro, y creo que hay un elemento importantísimo como para darle un acicate a lo que estamos hablando, que creo que es ahí donde de alguna manera el debate político se ha empobrecido muchísimo. La parte, digamos, ese elemento sociológico, esa sociología del trabajo, esa geografía económica, sobre todo las zonas más cercanas a la frontera y cómo se han nutrido a nivel económico, socioeconómico y sociocultural de la migración, es un elemento que pocas veces se ve en el propio en el mismo debate, ¿no? Que utilizan muchas veces, como dice bien Manolo, pues como un arma arrojadiza para acusar, para mantener acusaciones cruzadas permanentemente y no buscar soluciones de continuidad, ¿no? Y creo que eso es un elemento que, por supuesto, vamos a seguir analizando en mirada semanal, sobre todo conforme vaya avanzando la campaña por las elecciones presidenciales del próximo noviembre aquí en Estados Unidos. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.